si sos tan amable de grabar la clase. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. La clase de hoy, básicamente el encuentro de hoy, no es una clase porque mi idea no es desarrollar nada nuevo, ¿sí? Sino básicamente manifestarles que el martes que viene va a ser el parcial. Estuve viendo varias opciones de cómo será el parcial, pero eh, debido a que nos abocamos en los primeros prácticos a una cuestión más de relación, de tratar de imaginar casos posibles, de buscar de qué manera los conceptos nos podrían ser útiles, y va a ser la última vez que vamos a tocar de manera teórica tan profundamente los contenidos, me pareció que, dado este contexto, seguramente el parcial va a ser un cuestionario en el cual yo voy a hacer varias afirmaciones, estoy viendo si van a ser 10 o 20, y va a ser básicamente un verdadero o falso, ¿sí? No sé si ya tuvieron un examen así, de esa modalidad. No que, mi idea era tomarlo de manera virtual, o sea, presencial, oral, porque lo que yo busco básicamente es que me demuestren que hayan comprendido los conceptos y que los puedan relacionar entre sí. Lo poco que hemos visto del eje temático número 2 y sobre todo el eje temático número uno, que lo vimos bastante, de manera bastante completa, pero y ya hicieron varias producciones escritas, entonces mi idea era que fuera oral, pero voy a dejar a demasiada gente afuera. Si pongo un horario, eh, tal vez las personas que estamos acá van a poder sumarse y rendirlo de manera oral, pero hay otra gente que va a quedar excluida y no es la idea, ¿sí? Recuerden que yo siempre voy a ir para ese lado, para la idea de que siempre todos tengan las mismas posibilidades de ir aprobando los diferentes trabajos y obviamente los exámenes parciales. Es por eso que pensé el parcial de esa manera y por eso les preguntaba, y no dejé a nadie que comente porque hablo mucho, si ya tuvieron exámenes de manera a cuestionario. No sé si me quieren comentar. No, profe, de múltiple choice, así no. Sí, Más que nada es ¿no? de desarrollo. Más que nada desarrollo. Bien, porque podría hacerlo también de desarrollo, pero la, la diferencia que va a radicar entre hacer un múltiple choice es que una vez que ustedes terminen el examen van a poder saber su calificación y van a poder saber si tienen que recuperar o no. Y básicamente lo que yo pretendo es que haya determinados conceptos que queden fijados y que queden comprendidos. Por eso ese era el propósito de esta clase de hoy, de este encuentro, explicarles cómo hacer el parcial. Ya hicimos varios trabajos domiciliarios, así que como hicimos varios trabajos domiciliarios, me pareció una buena oportunidad para que esos trabajos domiciliarios, en los cuales básicamente ustedes lo que hacen es tratar de establecer relaciones entre los distintos conceptos y mostrar una capacidad de síntesis, sobre todo en el último trabajo de distintos textos y de los conceptos que estamos trabajando. Entonces me pareció idóneo que el examen sea un cuestionario en el cual ustedes puedan recuperar y utilizar justamente esos materiales de trabajos anteriores para poder resolver el parcial. Este, y bueno, como les decía, de esta manera ustedes van a poder, una vez realizado el examen, ya van a poder saber su calificación. ¿Alguna pregunta hasta acá? De Está claro. paso, le saludo a Flavia. Hola Flavia. Sí, decime Agustín. Sí, no, está clarito, profe, está clarito. ¿A Hola, alguien? profe. Me incorporé recién. Mil disculpas. Escuché solamente la última parte que habló de un cuestionario, así que me Sí, perdí lo anterior, estoy. perdón. Sí, Flavia. No, no, no te preocupes, está bien. Sabía que podía pasar esto
se vayan uniendo sobre la marcha, por eso traté de empezar lo más tarde posible. No, les comentaba a tus compañeros que el martes que viene, ¿sí? Si mal no recuerdo la fecha, estaríamos en el martes 24, va a ser el parcial va a constar de entre 10 o 20 preguntas a modo cuestionario sobre los contenidos vistos hasta el momento. Sí, va a ser el único parcial teórico que voy a tomar, porque, como les decía, no sé si esa parte escuchaste, la idea es que puedan fijar determinados conceptos y ya directamente pasar a la parte tal vez más interesante, más trabajo para mí, pero más interesante, en el cual vamos a empezar a trabajar mucho más la escritura, la redacción de textos académicos, y luego, obviamente, llegar al final de la materia en la cual vamos a ver distintas propuestas didácticas de cómo poder abordar las macrohabilidades, ¿no? La lengua, la escritura, en distintas secuencias textuales, que es básicamente la idea, digamos, de la última unidad. Aquellos que hayan visto el programa sabrán que se estructura en 4 partes, ahora estamos en la segunda, que tiene el foco en la lectura, pero no me voy a detener demasiado en este eje, sino que mi idea es aprovechar el tiempo que nos vaya a quedar el año que viene en trabajar mucho más la escritura académica, porque es donde más estoy viendo dificultades en ustedes. Entonces, mi programa en ese sentido es un poco flexible, y de esa manera también vamos a poder llegar para empezar a pensar distintas maneras de poder abordar desde la psicopedagogía distintos contenidos que tengan que ver directamente con el área que a mí me compete, que como siempre les repito, que generalmente tienen que ver con la lectura, con el desarrollo del vocabulario y con la escritura. De todas maneras, el compañero Agustín acá está grabando la clase, tuvo la deferencia de ofrecerse para grabar, entonces cualquier cosa que se hayan perdido van a poder verla, porque voy a subir esto. Entonces vuelvo a preguntar, salvo Verónica, que acaba de ingresar, todos los demás ya están enterados que el martes que viene el examen parcial va a ser un cuestionario por única vez teórico, en el cual van a tener que responder entre 10 o 20 preguntas, depende de cuántas yo formule, de cuánto ingenio yo tengo, va a ser más o menos largo el parcial. Mi idea es que el parcial lo tengan disponible desde mediodía, pongamos por caso, y tengan todo el día hasta la noche para poder resolverlo. O sea, una vez que ingresen o que empiecen el cuestionario, van a tener más o menos un tiempo de 1 hora, es lo que estoy pensando, ¿sí? Depende de la extensión o la cantidad de preguntas, pero van a poder ingresar en cualquier momento del día a resolver la evaluación, ¿sí? Cosa de que aquellos que no puedan, por ejemplo, ingresar ahora a esta clase, tampoco van a poder ingresar a resolver el cuestionario. Entonces, la idea es que por lo menos por 12 horas esté abierta la actividad para que la puedan resolver. ¿Es a través de un formulario Google? No, va a ser a través del cuestionario que nos permite crear la página, la plataforma Moodle. La plataforma Moodle, no sé si ustedes saben, aquellos que por ahí están trabajando con el en nivel secundario o primario, lo que fuere, saben que la plataforma de LE tiene muchísimas, porque justamente es una plataforma Moodle, tiene muchísimas opciones, y entre una de ellas hay una que es un cuestionario que yo obviamente cargo todas las preguntas con todas las respuestas correctas, ¿sí? Y una vez que ustedes terminan de realizar el examen, directamente a ustedes les va a aparecer en cuáles se equivocaron, en cuáles no, y ya obviamente van a tener una calificación, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Esa plataforma Moodle va a estar en el aula, me imagino. Es el aula, es una de las opciones que nos da el aula. Lo que pasa es que generalmente no se utiliza tanto porque, como les decía, no es la mejor herramienta para evaluar, ¿sí?
Todos aquellos que hayan leído el último texto que yo subí, que es bastante complejo, por ahí a algunos le habrá parecido complejo, que es el de Marta Marín, el que habla de este desfasaje que hay entre la educación secundaria y la educación en nivel superior. Justamente estaríamos yendo un poco a contramano, ¿no? De lo que ella plantea y de lo que ella critica. Pero, como les decía, ya hemos hecho varios trabajos de escritura en los cuales ustedes han establecido ciertas relaciones en varios trabajos prácticos. Entonces me pareció que por esta vez tendríamos que rendir de esa manera, y es la manera más plural que he encontrado para que puedan rendir. ¿Alguna pregunta? Si no entienden ni jota, también pueden decirme. Si quieren un mate, también pueden pedirme, no sé si llegará. No, profe, estaba bien clarita la explicación. Para mí me parece bueno esto para cambiar un poco, porque siempre más que nada pregunta y respuesta y desarrollar. Entonces es bueno cambiar. Sí, pasa que lo que les decía hoy, es muy difícil poder crear actividades cuando tenemos un contexto tan desigual, ¿no? Y claramente ahí Flavia dice algo que para todos los que somos docentes y estamos en instituciones que tenemos la gracia, digamos, de trabajar en este contexto muy complejo, tal como lo dice Flavia, estamos con muchas actividades y demás, y entonces es un poco más expeditivo, ¿sí? Y terminamos y cortamos, así como dice Flavia, cerramos este ciclo, y ya a partir del año que viene seguramente, ojalá, uno espera en otro contexto, o por lo menos con más herramientas, ¿sí? Con más herramientas por parte, no sé, por parte de todos, que todos tengamos la posibilidad de por lo menos tener acceso a una conectividad mejor. Por lo menos si se pretende seguir enseñando de manera virtual, habrá que mejorar un montón de cosas. Bueno, en el caso de que sigamos el año que viene en este contexto, ya esperemos que sea de manera distinta por lo menos, y además comenzaremos el año, así que empezaremos con más energía, cosa de poder el último tramo de la materia hacerlo de una manera un poco más intensiva, ¿sí? En la que yo les voy a pedir tal vez mucha más redacción, porque justamente, como les decía, es donde generalmente uno encuentra la mayoría de los problemas, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora, si es que no les queda ninguna pregunta, porque no quiero que se me haga demasiado extenso esto, a cuestiones que tengan que ver con dudas que les hayan quedado, conceptos que no les hayan quedado muy claros. Supongo, y esto es una verdad a medias, ¿no? Porque yo ya he trabajado ese texto en, en otras oportunidades, en otras carreras también. Siempre doy ese texto porque generalmente trae problemas. Y me estoy hablando del texto de Marta Marín, del último que subí. No sé si tuvieron la posibilidad de leerlo. Sí, profe. Para mí es como un poquito Sí, sí, confuso porque arriba dice una cosa y después te cambia abajo y salta con algunos ejemplos y como que es medio confuso. Sí, puede ser que, pasa que es un texto académico de alto nivel, sí, obviamente en el área que yo me manejo, pero siempre doy ese texto porque me parece que es una buena manera de empezar a ingresarnos en textos realmente académicos. El planteo de la autora es claro, pero después ella empieza a explicar y empieza a hablar de determinados términos que por ahí a uno se les terminan escapando, porque obviamente es un texto muy distinto de los que veníamos trabajando. Entonces mi pregunta era si les quedaron algunas dudas con respecto al planteo que hace la autora y a las explicaciones,
o a las conclusiones que ella llega con respecto a su estudio. No sé si todos saben, pero estoy hablando del texto de Marta Marín, en el cual ella expone un problema que encuentra entre el nivel secundario y el nivel superior, básicamente en el nivel de los estudiantes, y consiste en la no preparación, si se quiere, de los estudiantes ingresantes de nivel superior, debido a que ella encuentra o halla en la manera de trabajar textos en el nivel secundario, de una manera, ella lo plantea, se realiza una lectura extractiva o generalmente se hacen trabajos de tipo narrativo o se leen solamente textos narrativos. Entonces, en función de eso, termina generando lo que ella dice un pensamiento narrativo y justamente lo que se pide en el nivel superior es otro tipo de pensamiento, ¿sí? Es el pensamiento conceptual, que implica justamente otro tipo de otra manera de razonar, implica básicamente poder establecer relaciones entre distintos conceptos, distintos textos, distintas ideas, y por ahí el pensamiento narrativo no nos permite o no genera esa complejidad. No sé si quieren, repasamos eso, o si quieren repasamos la cuestión de lengua habla, sistema de signos, la comunicación, más o menos esos son los temas que van a estar en el examen, así que ustedes dirán, ¿sí? Porque no nos va a dar el tiempo para repasar todo. Es por eso que yo prefiero partir de las preguntas que ustedes me digan o de los temas que ustedes me propongan, entonces será mucho más productivo esto. No tengan miedo de hablar, ¿eh? ¿Sabe qué, profe? Primero le digo una cosa. El tema de grabación no hay problema por el horario porque le ajusté por largo tiempo. Así que usted Bien. puede tomarse el tiempo que quiera. Segundo, creo que todos estamos pensando lo mismo, en que arranque desde el principio y bueno, por otro lado el tema de la autora Marín, a mí por lo menos me costó un montón, ya que yo vengo de la vieja escuela y más es práctica, ir ensayando, leyendo, releyendo lo que ella pide y volviendo a concentrarme otra vez en lo mismo de lo que ella pide, porque mi mente está acostumbrada, por supuesto, a lo que decía ella, que los docentes no están acorde a la alfabetización, por decir así, de nivel superior, o sea que somos un alfabeto de nivel primario y secundario y no estamos acostumbrados a lo que ella propone, ¿no es cierto?, para el nivel superior, y bueno, eso nos cuesta un montón, no solo a mí, sino incluso a los mismos docentes, creo que prepararse para hacer lo necesario y bueno, entregar ingresante a estudios superiores alfabetizado, por decir así, en las aulas superiores. Gracias. Sí, sí, no, totalmente, como dice Agustín, pasa que hay un montón de cuestiones que no están resueltas en nuestro país, esto ya creo que lo dije en algún momento, entonces es muy difícil pensar una educación que primero que tenga comunicación, la educación o el nivel secundario con el nivel superior, casi no ocurre. No ocurre, lo digo por experiencia, no hay por lo menos en el nivel universitario, por lo menos la carrera que yo estudié, terminás aprendiendo un montón de teorías, un montón de conocimiento y leyendo un montón de obras que obviamente son importantes, pero no hay un contacto con lo que se da en secundaria, tampoco... Profe, como una articulación de qué es Exactamente. lo que como el curso superior pretende de los alumnos, en sí no están preparados. Por ejemplo, en secundaria, cuando van a un terciario, creo que a la mayoría nos pasó que nos dimos un golpe en la cabeza porque era cosas nuevas que no lo vimos en la secundaria. Creo que para mí no hay esa articulación entre ambos niveles. No lo hay y es una gran deuda, imagínense, yo ingresé a la UNE en el 2007 y creo que en el 2008, 2009 empecé a cursar las materias pedagógicas,
y donde se planteaban justamente esto, los textos teóricos que nos hacían leer, en el desfasaje y la falta de articulación que hay entre el nivel secundario y el nivel universitario, más todavía el nivel universitario, ¿eh? Porque por ahí, claro, exactamente lo que dice Valeria, ¿no? No hay articulación entre niveles. Por ahí en nivel superior, yo lo que veo en los institutos de tipo el San Fernando Rey, veo que tienen mucho más contacto con el medio, que a diferencia con el nivel universitario, que no lo tiene. Profe, perdón que Sí, interrumpa. Es cierto esto que usted dice, incluso en cómo se tiene en cuenta el alumno, es notable la diferencia entre el nivel terciario y el universitario. Usted que es de humanidades sabe, a veces las carreras en humanidades está pensada para chicos que solamente estudian. Por ahí el que trabaja se le complica a veces la distribución de horarios, una materia a la mañana, otra a la tarde, que quizás en el nivel terciario no se nota tanto. O van a la mañana, o van a la tarde, o van en el horario nocturno. sí, obviamente la UNE, sí, hablo de la UNE porque la universidad que tenemos, por lo menos acá en Resistencia, ella es heredera, lamentablemente, de una larga tradición de cierto prestigio y obviamente de que van a estudiar los que pueden, los que tienen el tiempo y el dinero para estudiar y nada más que estudiar. Entonces se mantienen ciertas cosas que por ahí estaría bueno que las destierren, ¿sí? Que vayan mejorando en eso, más allá de que hay muy buenos docentes, hay muy buena predisposición, etcétera, etcétera. También es cierto que hay ciertas conductas institucionales, ¿sí? Ciertas maneras de desenvolverse institucionalmente que todavía obedecen a modos de educar de manera arcaica, ¿sí? Por suerte ahora ya algunas cosas han cambiado con cursillos de ingresantes, etcétera, etcétera, que por lo menos ayudan un poquito a los ingresantes, ¿no? Pero bueno, si están de acuerdo, haré un repaso lo más rápido posible, ¿sí? Sobre algunos conceptos de el primer eje y luego veremos cómo seguimos, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla. Esto ya es todo lo que ustedes vimos hasta el momento, son básicamente las diapositivas, pero voy a remarcar justamente qué es lo que quiero que tengan en cuenta a la hora del examen. Discúlpenme, pero tengo muchos problemas para compartir pantalla, soy bastante analfabeto con esto. A ver ahí. Bien, ahí va. Ahora sí. Sí, profe, ya ahí se ve. Bien, gracias por confirmármelo. Bien, como recordarán, habíamos visto en... Espérenme un cachito. Que alguien está pidiendo entrar. No sé quién es, pero bienvenido. Tobal. Buenas, Tobal, creo que es la primera vez que estás en mi clase. Bien, retomo. Siguen viendo, ¿no? El eje temático número 1, lengua y comunicación. Básicamente acá este eje, ¿sí? Yo decidí llamarlos eje, otros lo llaman unidades, como quieran, es lo mismo, ¿sí? Tuvo como núcleo, ¿sí? La cuestión teórica. Es por esto que yo les decía que son conceptos que no son muchos, tampoco son pocos, pero son esenciales, ¿sí? Para justamente el día de mañana nosotros seamos profesionales, tenemos que poder conocer esto, ¿sí? Saber de qué estamos hablando, cuando estamos hablando de lenguaje, lengua y habla, por ejemplo, de que la lengua es un sistema, etcétera.
Y si recuerdan, habíamos visto, yo les había dado un breve textito del autor Freddy Saiz Rodríguez, ¿sí? Que es un docente. Él había armado un apunte de cátedra, yo me tomé la molestia de robárselo, porque el conocimiento no tiene dueño. Y él muy bien hace una síntesis de determinados de estos, justamente de estos tres términos, estableciendo la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, de manera tal que él primero lo que dice es que el lenguaje tiene determinadas características, ¿sí? Que se puede desarrollar como un conocimiento y como una práctica, ¿sí? Los que estudiamos la lengua la podemos desarrollar como un conocimiento, ustedes también, ¿sí? Y como una práctica porque obviamente en la medida en que vaya aumentando este conocimiento lo podemos poner en práctica y justamente así ir aumentando lo que se llama el léxico, ¿sí? O determinados procedimientos lingüísticos o retóricos. Generalmente se emplean sonidos y se utiliza el canal vocal auditivo, ¿sí? Se producen cadenas doblemente articuladas, ¿sí? No sé si comprenden esto. Cuando se habla de cadenas doblemente articuladas, quiere decir que se producen sonidos, ¿sí? Y que esos sonidos tienen una forma determinada, ¿sí? Básicamente es por eso doblemente articuladas y a la vez que tienen esa forma también cumplen una función, ¿sí? A esto es lo que Martinet lo va a llamar doble articulación. A la vez también es un sistema que posee creatividad, ¿sí? Imagínense que tenemos 26, 27 letras en nuestro alfabeto, o no sé si dije demasiadas, pero más o menos ese número, y con esa nosotros, con esa cantidad de letras podemos ir formando determinada, una infinidad de palabras y de infinidad de significados, ¿no? Es arbitrario, ¿sí? ¿A todos les quedó claro qué quiere decir que es arbitrario? Esto lo vamos a ver igual un poquito más adelante, ¿sí? Si ustedes dicen, profe, pare, yo paro. Y si hacen una pregunta, mejor. Es arbitrario, ¿sí? Y es convencional. Arbitrario quiere decir que se nos es impuesta, ¿sí? Uno nace y aprende una lengua y uno no anda preguntando qué lengua aprender, sino que se la enseñan sin más, ¿sí? Sin preguntar, ¿sí? Siempre hablamos de aquellas personas que tienen la posibilidad, ¿no? De desarrollar un lenguaje articulado en sonidos, ¿no? Y es convencional porque justamente está fundado en una convención, ¿sí? En un acuerdo, ¿sí? De que determinada palabra se asocia con determinado significado. Y posee reflexividad porque justamente lo que yo le decía, al ser un conocimiento, uno puede estudiarlo, ¿sí? Uno puede analizarlo. Y obviamente va a cambiar con el tiempo por influjo de las fuerzas sociales, ¿sí? A medida que vamos avanzando, ustedes siempre tengan presente que el lenguaje, además de tener una finalidad comunicativa, ¿sí? Sirve para comunicarse, es un instrumento, también tiene una finalidad de economizar, ¿sí? Entonces, en la medida en que el ser humano pueda economizar, es decir, explicar mejor, con menos palabras, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Lo va a hacer, ¿sí? Bueno, y esta distinción entre lengua y habla viene por el señor Ferdinand de Saussure, ¿sí? Que él no escribió este libro, Curso de Lingüística General, sino que luego de muerto, sus alumnos, en honor a él, lo que hicieron fue juntar los apuntes de sus clases, los ordenaron, les dieron forma y lo publicaron, ¿sí? Y se llamó Curso de Lingüística General, en el cual él hace este estudio y esta distinción entre lengua y habla. Esto permitió, por ejemplo, que hoy en día nosotros, ¿sí? Aquellos que somos profesores de lengua y literatura y obviamente los investigadores, podamos estudiar la lengua separada del habla, ¿sí? ¿Por qué? Porque decía el señor
Saussure, que el lenguaje es heteróclito, perdón, y multiforme. Heteróclito quiere decir que tiene muchas cosas adentro, ¿sí? Es decir, está compuesta de muchas cosas, ¿sí? De componentes psicológicos, componente lingüístico, componentes físicos, ¿sí? O fisiológicos, ¿sí? Y también multiforme porque va adquiriendo muchas formas, ¿sí? Una cosa es como sistema de signos y otra cosa es cuando uno se pone la usa, digamos, en el habla, ¿sí? Y entonces él dice que en el lenguaje podemos distinguir dos partes, ¿sí? Una es la parte social y la otra es la parte individual. De esto él va a desprender que lo social, ¿sí? Lo común a todos es la lengua y lo que es individual, lo que tiene que ver con cada uno, que tiene que ver con lo que cada uno, perdón, hace con el lenguaje, ¿sí? Eso le llama habla, ¿sí? Y es individual. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bien, entonces él dice, si yo tengo que estudiar, obviamente, perdón, tengo que estudiar aquello que es compartido por todos, ¿sí? Si él habla, es decir, acá somos 10, 12 personas las que estamos en esta clase, cada uno utiliza el sistema y habla y combina esos sistemas y obviamente crea mensajes de acuerdo con sus propias creencias, de acuerdo con un montón de cosas que tienen que ver con el ser individual de cada uno. Pero dice Saussure, hay algo que obviamente es común a todos. Todos tenemos la misma lengua, todos manejamos la misma lengua, y por ende, esta lengua, si todas las manejamos de la misma manera, es porque es un sistema, dice. ¿Y es un sistema de qué? Es un sistema de signos. ¿Por qué? Porque los signos son cosas, por decirlo de alguna manera, son, sí, vamos a decirle cosas que siempre significan otra cosa, ¿sí? Son maneras de nombrar cosas en el mundo, ¿sí? Y dice, y si es social, obviamente está instituido, y está instituido en la sociedad. Es por eso que él dice que la lengua es una institución social, ¿sí? Y a la vez va a ser un sistema de valores. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, porque es un poquito más complejo. Entonces, recordemos, y acá esto es lo que me interesa, que la lengua tenemos que entenderla como un sistema de signos y como una institución social, ¿sí? Porque el funcionamiento de ella está fundada en convenciones de la comunidad, es decir, en acuerdos, ¿sí? Cada cada comunidad para poder comunicarse entre sí, acuerda, ¿sí? Que determinadas palabras se van a organizar de determinada manera, ¿sí? Que va a haber determinadas reglas, ¿sí? Que determinados signos van a significar determinadas cosas, y eso es lo que permite justamente la comunicación en una sociedad, ¿sí? Y por ello, dice Saussure, es exterior al individuo, ¿sí? No depende de mí, yo no puedo cambiar a la lengua porque a mí se me canta. Ahora bien, si hay una gran masa social que empieza a notar que es necesario hacer un cambio, lo va a ir haciendo paulatinamente hasta que cuando nos demos cuenta estaremos utilizando otros términos o estaremos combinando de otra manera los signos de la lengua, ¿sí? Porque recuerden que las finalidades de la lengua es ser comunicativa y el lenguaje tiende a la economía, ¿sí? Y dice Saussure que es un tesoro, la lengua, un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que pertenecen a una misma comunidad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que está en la cabeza de cada uno, ¿no? Está en el cerebro, por eso se dice naturaleza psíquica, porque está, de alguna manera, si se quiere, alojado en mí, esa lengua o ese sistema de signos que es común en todos. Bien, este sistema de signos, ¿sí? Es un código
en el que cada componente tiene un valor, una función, ¿sí? Es un código como lo es cualquier otro, ¿sí? Para nosotros poder entender una determinada lengua, necesitamos conocer ese código. ¿Y cómo conocemos ese código? Sabiendo que cada signo tiene un valor, ¿sí? Y una función dentro del sistema, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, perfecto, profe. Perfecto. Ustedes díganme si hay algo que no comprenden. A mí, anímense, ¿eh? Por otro lado, y ya vamos terminando con estos breves conceptos, ¿sí? El habla es un aspecto individual. Entonces, obviamente, que al ser individual, ya tiene que ver como el cómo, digamos, el cómo cada uno combina, ¿sí? Esos signos que están en un sistema, ¿sí? Y también tiene que ver con el comportamiento psicofísico, ¿sí? Yo me acuerdo, cuando era chiquito, yo tenía un vecino que en vez de decir alfajor, decía alfafor. No sé si a ustedes le habrán pasado. Y yo decía, yo me burlaba de él porque él decía alfajor, y él se burlaba de mí porque yo no podía decir césped. Yo decía césped. Y tenía que ver justamente cómo yo estaba desarrollando el lenguaje y el comportamiento psicofísico que yo tenía al combinar determinadas letras, y lo mismo le pasaba a él. Obviamente hoy yo digo césped y él dice alfajor, ¿no? Y como le decía, ¿no? ¿Cómo? Sí, profe, creo que eso nos pasó a todos. A mí me pasó. Yo era una de esas que no me salía bien pronunciar las palabras. Sí, es una cuestión de justamente articulación que uno va ganando a medida que va avanzando y creciendo, ¿no? Entonces, el habla, dice Saussure, es el producto de la lengua en funcionamiento. Este sistema de signos yo lo pongo en funcionamiento y me da un producto. Ese producto es el habla, ¿sí? Y es heterogénea, dice él, porque justamente hay un montón de mecanismos que entran en juego cuando uno empieza a hablar, ¿sí? Desde aspectos psicofísicos que tienen que ver con mi conocimiento, con cuestiones puramente fisiológicos, como por ejemplo la manera en que yo tengo articular, qué sé yo, el aparato fonatorio, etcétera. ¿Hasta ahí me siguen la distinción lenguaje, lengua y habla? Sí, todo perfecto. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Y esto no voy a preguntar, así que no nos vamos a quedar acá, ¿sí? Voy a dejar de compartir un momentito y vamos a avanzar hacia el sistema de signos. Profe, ¿este PDF está en el aula? Todo, todo lo que voy a mostrar, ¿sí? Y no sé hasta dónde llegue, voy a tratar de ser lo más expeditivo posible porque ustedes tienen clase a las 8:20, ¿no? A las 21. A las 21, ah, bueno, tenemos un tiempito entonces, bueno. Todo lo que yo voy a mostrarles, todo está subido en el aula, ¿sí? Obviamente, por ahí ustedes nos van a encontrar las diapositivas solas, ¿sí? Salvo de la última clase que yo grabé, pero sí encuentran el video en el cual yo hablo mucho, como lo estoy haciendo ahora, y voy explicando estos conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Nos habíamos quedado en esta distinción entre lengua y habla, y es hora de que repasemos un poquito que una vez que podemos hacer la distinción entre lengua y habla, es necesario que sepamos que eh, que estudiemos o que entendamos justamente qué queremos decir cuando la lengua es un sistema y qué es un signo lingüístico que implica la arbitrariedad e inmutabilidad del signo y qué es el valor lingüístico, ¿sí? Son conceptos que uno tiene que tenerlos por ahí muy arraigados, ¿sí? Porque les van a ser muy útiles más adelante. Entonces, como les decía, el lenguaje, la lengua y el habla, ¿sí? Cada uno, habíamos visto recién, ¿sí? Pero todas van a compartir un elemento primordial, que es el signo, ¿sí? El signo lingüístico
Dice Saussure que es una cosa doble hecha con la unión de dos términos. Los dos términos que se unen los denomina el concepto y la imagen acústica, ¿sí? Vale aclarar que el concepto es lo que vendría a ser el significado y la imagen acústica es el significante. Y esto puede resultar un poquito complejo, pero es muy fácil de ilustrarlo, ¿sí? Si yo les digo una determinada palabra, inmediatamente, por ejemplo, acá, si yo les digo árbol, a ustedes se les viene esta imagen en la cabeza, ¿sí o no? Tal vez algunos con más hojas, con manzanas, con lo que fuere, pero si yo les digo árbol, ustedes saben inmediatamente que yo estoy aludiendo al significado ¿sí? ¿Y por medio de qué estoy diciendo este significado? Por medio de la articulación de determinados sonidos, ¿sí? Por eso se llama imagen acústica, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Profesor, el pensar entonces, al usted emitir la palabra árbol, el pensamiento nuestro sería una imagen acústica. El significado que vos asociás a esa imagen, eso es el signo en su totalidad. Ah, correcto. ¿Se entiende? Por eso es indivisible, ¿eh? Esto tiene que quedar claro. El signo lingüístico no se puede partir, ¿sí? Porque son dos cosas que van pegadas, son dos caras de la misma moneda, dice Saussure, ¿sí? A cada palabra, por decir, digo palabra para no decir signo, cada palabra está asociado a un determinado sonido, determinados sonidos, y justamente a un determinado significado. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Entonces es indivisible. El significado vendría a ser la representación, profe, Exactamente, mental. exactamente. Por eso les decía, si yo les digo árbol o bicicleta, como tenemos acá en el ejemplo, si yo le digo bicicleta, a ustedes se le viene inmediatamente, con cada uno con sus propias diferencias, ¿no? De la manera en que quiera imaginárselo, pero automáticamente asocia el sonido bicicleta a este significado. ¿Se entiende? Esa es. Generalmente se cree que es al revés, pero en realidad es así. Cuando yo les digo algo, o ustedes escuchan una determinada palabra, a ustedes se le viene justamente el significado de esa palabra o lo que ustedes entienden por esa palabra, a ustedes se le viene el significado en su cabeza, que generalmente se representa, ¿sí? Si yo les digo justicia, ¿de qué manera lo representarían? ¿Cómo es? La imagen con el ojo vendado. Exactamente, generalmente es una especie de estatua que está sosteniendo una balanza y con los ojos vendados porque la justicia supuestamente es ciega, ¿no? Entonces, justamente a esa determinada o esa porción de sonido, es decir, cuando yo digo justicia, a ustedes se le viene ese significado a la cabeza. Y todo eso es posible porque justamente, primero, que el signo lingüístico es arbitrario, ¿sí? Es decir, que yo diga bicicleta y que a ustedes se le venga a la cabeza una bicicleta, ¿sí? Que digan, me está hablando de ese objeto que sirve para transportarse, eso está impuesto, es arbitrario, nadie lo puede cambiar, no por lo menos uno solo, ¿sí? Y no tiene una relación lógica, ¿sí? No hay ningún tipo de relación que apoya la unión entre un significado y un significante. No hay una relación lógica, no tiene una explicación. Está dado así porque así la sociedad dijo que debía decirse, por ejemplo, bicicleta y significaba determinado objeto. Por eso es arbitrario, ¿sí? Directamente a ustedes se los imponen. Cuando ustedes les enseñan mamá o papá a sus hijos, ¿sí? Se apuntan a ustedes y es así. Mamá significa esa señora que te lava la ropa, ¿sí? Y te da de comer y te cría. Generalmente esos son los significados que ya están instaurados
¿sí? Y por eso son arbitrarios. Y también son inmutables porque, como les decía, es que un individuo es incapaz, es totalmente incapaz de cambiar, ¿sí? De cambiar el significado, por ejemplo, de la palabra bicicleta o el significado de la palabra mamá. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Correcto. Sí, profe. Sí, estas dos características tienen que tenerla sabida, ¿sí? Es arbitrario y es inmutable. Es arbitrario porque no hay una lógica entre la unión de un determinado sonido y un determinado significado. Y a la vez es inmutable, quiere decir que uno cuando nace ya le imponen una lengua y él no puede decir yo no quiero que la palabra termo signifique termo, ¿sí? No importa. Termo es termo. ¿Dónde Pero también, entraría a jugar la Real Academia? ¿cómo? ¿Dónde entraría a jugar ahí la La Real Real Academia? la Real Academia lo que hace, ¿sí? Esto tiene que quedar por ahí, mucha gente no lo sabe, cree que la Real Academia es la que pone las reglas. En realidad lo que hace la Real Academia es legitimar lo que se da en la sociedad. Si en la sociedad, por ejemplo, fíjense, hay toda una cuestión polémica con esto del lenguaje inclusive, inclusivo, perdón. No es mi idea volver, porque ya hubo una clase, creo que fue la primera, en que tuvimos un gran debate acá. Pero fíjense, si el pueblo, por decir la sociedad, ¿no? Hispanohablante, todos los que hablamos español, empezamos a utilizar palabras, por ejemplo, como Google, googlear, chatear, que son claramente préstamos lingüísticos, es decir, palabras de otro idioma que la empezamos a utilizar nosotros, ¿sí? Le habrá pasado, ustedes dicen, nos chateamos un rato, y chat significa conversación, ¿sí? En inglés, o Google es el nombre de un buscador, pero nosotros ya la volvimos palabra dentro de nuestro idioma y cuando uno lo comunica, la gente ya sabe de qué estamos hablando. Bueno, lo que hace la Real Academia es legitimar eso y ponerlo justamente o en su gran diccionario o si hay algunos cambios que tengan que ver con las funciones de las palabras o de cómo se combinan las palabras y de qué función cumplen dentro de las oraciones, también lo que hacen es legitimar. ¿Sí? Hace mucho pasó esta cuestión, por ejemplo, la palabra solo. Aquellos que por ahí son cuidados en su escritura, ¿sí? Sabrán que la palabra solo tiene dos formas, ¿sí? Es decir, se escribe de la misma manera, pero son dos palabras que funcionan como clase de palabra distinta. Es decir, existe el solo, que es adjetivo, ¿sí? Que yo voy solito, o yo estoy solito, ¿sí? Yo estoy solo, ahí es un adjetivo. O también está el adverbio, ¿sí? De solamente, viene de solamente, ¿sí? Solamente haré esto, ¿sí? Eso es un adverbio, son clases de palabras. Y las dos se escriben solo. La diferencia, como establecíamos diferencia cuando era uno o cuando era otro, que a uno se le ponía tilde. Hace varios años, ya creo que estamos hablando de 5 años por lo menos, la RAE dijo que a partir de ahora la palabra solo se escribe sin tilde. No importa el uso que le estés dando, y no importa si estás hablando del adjetivo o si estás hablando del adverbio. Solo no va a llevar tilde. Lo mismo pasó con los pronombres este, esta, que también llevaban tilde. ¿Sí? Cuando se refieren a una persona que no está en la oración, llevan tilde. ¿Sí? Yo todavía sigo poniéndole la tilde, pero cuando funciona como adjetivo, cuando digo, por ejemplo, este termo, ahí no lleva tilde. Pero para la RAE eso ya no se utiliza. ¿Sí? Ya no se utiliza, entonces está bien que nadie le ponga tilde. Entonces, como También es una palabra en cuanto a lo musical, solo, un solo musical, tiene sí, un significado en la música. claro, también. Bueno, ninguno de esos tipos de solo llevan tilde, ¿sí? Y generalmente hoy ya no se corrigen. De hecho, aquellos que, si ustedes utilizan un Windows bastante nuevo, por decirlo de alguna manera, de acá a unos años atrás, ya directamente no les marca un error, por ejemplo. Pero bueno, pasa con
un montón de palabras y un montón de expresiones, ¿sí? Pasó con la palabra impreso e imprimido, ¿sí? Se aceptó por parte de la RAE. También creo que murciélago y murciégalo, que hay muchas personas que dicen murciégalo, supuestamente eso no lo corroboré, ¿sí? No vayan a decir, el profe dijo que no. Es algo que por lo menos un colega a mí me comentó, que murciégalo está aceptado, ¿sí? Creo que también almóndiga, pero es porque la gente lo usa así. Entonces, ¿qué hace la RAE? Lo que hace es legitimar. Ese es la función que cumple la RAE. Legitimar o no legitimar una práctica que se da en la sociedad, que tiene que ver con el lenguaje. ¿Respondí a tu pregunta, Agustín? Sí, muchas gracias. Sí, me voy por ahí, yo disculpen. Bueno, retomemos, ¿sí? Más allá de que el signo lingüístico es arbitrario, que la primera característica habíamos visto inmutable, también es inmutable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a través del tiempo pueden ir sufriendo algún cambio, ¿sí? Algunos ejemplos yo acabo de dárselos, ¿sí? O inclusive puede ser tanto el cambio que podría derivar salarium, que quería decir en latín sal, ¿sí? O porción de sal. Hoy en día significa salario, que es lo que cobramos mensualmente. Esto tenía que ver con que antes justamente se les pagaba con sal, era muy valorada en Roma la sal, en el Imperio Romano, y entonces le pagaban con sal. No me acuerdo si era a los legionarios o lo que fuere, ¿sí? Les pagaban con una porción determinada de sal. No existía el dinero todavía en esa época, entonces les pagaban con sal y ellos con la sal hacían lo que querían. Y eso terminó hoy en día evolucionando y llegó a nosotros a la palabra salario. Por último, y no menos importante, es que el signo tiene un valor dentro del sistema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada signo en un determinado sistema, ¿sí? En este sistema de la lengua, se define o adquiere su valor, ¿sí? Y su significado por la oposición. Es decir, por ser lo que el otro no es. ¿Sí? Ahí yo le había dado el ejemplo de, por ejemplo, no se define por oposición así. ¿Sí? No significa no afirmar, ¿sí? O negar. Y sí significa afirmar, que es lo opuesto, ¿sí? Todo en la lengua, en el sistema de la lengua, está armado de esa manera, por un sistema de oposiciones. Cada palabra o cada fonema, cada signo lingüístico, vamos a decir, ¿sí? Yo digo signo lingüístico porque ese es el término, ¿sí? Por ahí digo palabra, pero es solamente para ilustrar, ¿sí? Yo digo signo lingüístico, cada uno de sus signos se va a diferenciar y adquirir su valor y significado en función de lo que no es el otro. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Perfecto, avanzamos entonces. Ya básicamente hemos promediado el eje temático número 1 y vamos a pasar ahora a... Dice homónimo, sí, exactamente. Disculpa por ahí, Daniela, no hablas porque no, como estoy compartiendo pantalla, no veo los comentarios que hacen. Sí, claro, serían homónimos. No lo quiero interrumpir nomás, profesor. No, pero mucho mejor porque antes por lo menos en la presencialidad uno puede ver la cara del otro, ¿no? Y saber si uno está comprendiendo o si cree o ve que sus alumnos lo están siguiendo. Y obviamente también porque todo comentario, toda cosa que se pueda agregar es más que bienvenida. Acuérdense, ¿sí? Que tenemos que aspirar a un pensamiento conceptual, entonces como tenemos que aspirar a un pensamiento conceptual, toda intervención, todo comentario, toda relación que podamos establecer es bienvenida porque no solamente me ayuda a mí como docente, sino también
le ayuda a ustedes mismos y a sus compañeros. Habrá por ahí la compañera que es profe en ciencia de la educación, sabrá que no era esto lo que quería compartir. Sabrá que aprendemos mejor cuando explicamos algo que hemos aprendido. O por lo menos eso dicen las teorías, ¿no? A ver ahora sí. Vistos ya los conceptos, se están viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Llegamos a la segunda parte del eje temático número 1, que consistía justamente en esto, en la comunicación. Esta es la parte más sencilla, ¿sí? Por lo menos los primeros conceptos son muy sencillos, son cosas que por ahí generalmente uno las da en secundaria y se olvida, ¿sí? Acá tratamos de complejizarlo un poquito y verlo un poquito más en profundidad, ¿sí? Como recuerdan, creo que, no me acuerdo, de García, creo que era el texto que yo les había compartido, en la que ella muy bien va a la etimología de la palabra para definir lo que es comunicación, ¿sí? Dice, la RAE dice que es acción y efecto de comunicarse, pero dice esta autora que es mejor ir tal vez a sus raíces, y que viene de la palabra communis, del latín, que significa recibido y admitido por la mayoría. De manera tal que cuando hablamos de comunicación y queremos que haya comunicación, se necesita una colectividad de participantes, dice la autora. Y esto destaca o resalta eso que les decía, que el lenguaje es social, ¿sí? No va a haber comunicación en la medida en que no todos manejemos la misma lengua, el mismo sistema de signos, los mismos significados, ¿sí? Nadie va a entender a nadie. Y la comunicación involucra elementos, dice la autora, y depende de factores o condiciones, ¿sí? Morales, ideológicas, psicológicas, políticas. Esto se agrega después, antes no se pensaba esto, en la emisión o interpretación de mensajes. Hoy en día sabemos que todas estas cuestiones son condicionantes de cualquier comunicación, pero antes era todo un poquito más rudimentario, porque obviamente recién empezaba la investigación de este tipo de cuestiones que tienen que ver con el ser humano. Y antes de Jacobson hubo un señor llamado Carl Bühler, que fue el primero que habló del circuito de la comunicación, pero después Jacobson, él, tratando de hablar de la función poética, porque él era del área de la literatura, terminó determinando todos los elementos que están involucrados en el circuito de la comunicación y de los cuales se desprenden las funciones del lenguaje. Y acá, esto no lo voy a repetir, son conceptos muy, muy sencillos: el emisor, el receptor, el mensaje, el contexto, el código y el canal, ¿sí? Son todos estos elementos que intervienen necesariamente en cualquier comunicación. Espérenme un ratito, tomo un mate. Y acá tenemos el esquema famoso del circuito de la comunicación, ¿no? Recuerden que esto tiene que ver, tiene un feedback, ¿sí? Emisor y receptor pueden ir trocando sus funciones a la medida que la comunicación se va dando, ¿sí? El receptor nunca está pasivo, ¿sí? Sino que inmediatamente se pone activo y puede volverse emisor. Pero bueno, lo importante, el gran aporte que hace la señora Kerbrauer-Chioni, ¿sí? Para algunos que me han puesto en trabajos que el autor no es la autora, ¿sí? Era, sobre todo en la lingüística, en aquellos años, bueno, ella ya es mucho más acá, pero siempre fue, bueno, en general en todas las ciencias, los hombres siempre han prevalecido, entre comillas, ¿no? O por lo menos han sido más destacados, pero en realidad es pura prensa, ¿no?
la señorita Kerbra Orecchioni tuvo la osadía de cuestionar el modelo de Jacobson, justamente porque dice ella que no da cuenta, ¿sí?, de la comunicación o de las relaciones que se establecen en cualquier comunicación a escala personal, dice ella. Es decir, está muy bien para la teoría, de manera general podemos decir hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, pero también hay que tener en cuenta que hay un aspecto subjetivo, dice ella. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, siempre, primero, es casi imposible que los participantes hablen la misma lengua. En este mismo momento que estamos teniendo esta clase, cada uno de nosotros, si bien todos hablamos español, tenemos mayor o menor léxico, mayor o menor experiencia en determinada área, algunos tecnicismos, ¿sí? Hay un montón de cosas que por ahí ustedes van a saber, que yo no voy a saber, que otras colegas, otras profesoras que están acá en la clase también van a saber que nosotros no. Entonces, es imposible que hablemos la misma lengua, ¿sí? Obviamente que está llevado al extremo, ¿no? Pero hay que entender que muchas veces los problemas de comprensión tienen que ver justamente con que no estamos hablando la misma lengua del autor o de con quien yo estoy comunicándome. Y también dice Orecchioni que justamente el intercambio verbal siempre hay relaciones de poder, ¿sí? Y muy a menudo es el fuerte que le impone su propio idiolecto al más débil, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí suena un poquito complejo. Que esto es muy, muy común en aquellos hábiles seres llamados políticos, ¿sí? Cada vez que un político se dirige, hablo de político en general y lo utilizo como un mero ejemplo, ¿no? Los políticos generalmente logran nuestro voto, ¿sí? El voto de ustedes, el mío, ¿sí? Cualquiera de ellos, justamente porque logra a través de un intercambio verbal establecer una manipulación en la población, ¿sí? No solamente a nosotros los que estamos en esta clase, sino a la gran mayoría, porque justamente vivimos una democracia y todos le creemos y vamos y votamos de todas las cosas que nos dicen. Entonces, en el lenguaje hay un montón de cosas que están en juego y cada vez que nos comunicamos con alguien, ¿sí?, hay que tenerlas en cuenta. Y ella, a partir de esto, dice, bueno, tanto emisor como receptor tienen lo que se llaman competencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno va a tener una determinada cantidad o una determinada posibilidad lingüística, ¿sí? Es decir, un determinado léxico, determinados conocimientos que tengan que ver con tecnicismos o no tecnicismos, etcétera, y que eso se ponen en juego en la comunicación. A la vez, estamos condicionados, tenemos condicionamientos en el universo del discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de determinado tema y ustedes pueden saber más que yo, ¿sí? En el caso que estemos en una conversación, o al revés, ¿sí? Porque justamente estamos hablando de determinado tema en el que ustedes pueden manejarse más. Lo mismo si tenemos justamente condicionamientos en cuanto a las restricciones de género. Esto quiere decir básicamente que, por ejemplo, aquella persona que sabe argumentar, que sabe manipular a través del lenguaje, generalmente por ahí si se pone a discutir con alguien, por ahí no lleva la razón, pero la termina llevando porque justamente sabe utilizar el discurso argumentativo para convencer al otro, ¿no? Lo mismo, hay gente que por ahí, inclusive, hay profesores que tal vez expliquen mucho mejor que yo, ¿sí? Pero porque tiene que ver justamente que están preparados, por ejemplo, para una explicación o el género, si se quiere, expositivo o explicativo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, profe, sí, sí. Sí, Sí, no, profe.
O se durmieron todos, No, o ya dejaron y dijeron, estamos. huyeron. No, estamos. Súper claro, profe. Estamos Bueno, muy atentos, profes. buenísimo. Eh, Obviamente también hay otras competencias no lingüísticas que tienen obviamente con el quehacer de cada ser humano, la preparación que ha tenido, ¿no? Y hay determinaciones psicológicas, y esto tiene que ver claramente con el estado de ánimo que tiene cada uno, ¿no? Yo puedo tener otro ánimo, por ejemplo, hoy, y daría la clase de otra manera. Hoy estoy de buen ánimo porque me gusta el fútbol y voy a mirar un partido de fútbol. O si no, tendría otro ánimo. Eh, y lo mismo ustedes, por ahí están mejor predispuestos debido a justamente cosas que le pudieron haber pasado a través del día, el momento que estamos pasando, etcétera, etcétera. Todo eso influye a la hora de comunicarnos, ¿sí? Y lo mismo las competencias culturales, las experiencias culturales que uno ha tenido, ¿sí? También influyen, ¿sí? Por ahí hay determinados términos que yo puedo terminar utilizando porque yo, bueno, fui criado en Mercedes Corrientes, entonces ahí hay muchos préstamos lingüísticos del guaraní, por ejemplo, y si yo los empiezo a utilizar, ustedes por ahí capaz algunos no me entiendan, ¿sí? Y también están las competencias ideológicas, y esto tiene que ver también con estas cuestiones por ahí políticas que siempre se ponen en juego, ¿sí? Uno puede estar más abierto a la comunicación, por ahí si comparto o no, si comparto ideológicamente con la persona que estoy hablando, seguramente todo será de mucho más acuerdo, y si no hay, no se comparten conocimiento, digo, ideología, ¿sí? En un país sobre todo que está tan polarizado como el nuestro, por ahí vamos a terminar discutiendo, ¿sí? Y entonces, en función de todo eso, a la señorita Kerbera Orecchioni se le ocurrió este esquema que es el mismo de Jacobson, pero muchísimo, muchísimo más complejo, porque acá tenemos al emisor que pone en juego determinadas cosas y crea a través del lenguaje, ¿no? Un código, es decir, un mensaje en código que se transmite, ese es el mensaje, ¿no? Hay un referente, también un tema en común, y el receptor, de acuerdo a todas sus competencias y determinaciones, va a decodificar e interpretar el mensaje. ¿Sí? Esto es básicamente, voy a recalcar esta cuestión, la diferencia, porque he visto en la mayoría de los trabajos que les costó explicar el aspecto subjetivo del lenguaje. ¿Sí? La diferencia que hay entre lo que dice Buell, lo que dice Jacobson y lo que dice Orecchioni, es que para Jacobson el esquema es el mismo para todos. En cambio, lo que dice Orecchioni es que hay que tener en cuenta la subjetividad tanto de emisor como receptor. El aspecto subjetivo, ¿sí? La situación que uno está pasando, las competencias, las determinaciones psicológicas, la ideología, todo eso es subjetividad, ¿sí? Tiene que ver con la manera de ser de cada uno y se ponen en juego a la hora de comunicarse. ¿Estamos hasta ahí? Está bárbaro esa parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno. Eh, Pasamos a lo último entonces. Pero voy a cerrar todas las otras. Con eso terminábamos el eje temático número 1, ¿sí? Son varios conceptos que, como yo le decía, son cuestiones que tenemos que tener claras, ¿no? Para tener justamente una buena base y poder entender, comprender y por ahí saber de qué no están hablando el día de mañana. Sobre todo en el área de la lengua, ¿sí? Y nos queda la última entonces diapositiva. Larguísima va a ser el video que vamos a subir con Agustín.
La última diapositiva tiene que ver con este segundo eje, en el que no nos vamos a detener demasiado, ¿sí? Seguramente retomaremos luego del receso, del pequeño y largo receso que tendremos, de por lo menos 1 mes y medio. Y el eje temático número 2, como les decía, tiene como eje a la lectura. Yo aquí me basé básicamente en la concepción o el concepto de lectura que maneja Daniel Cassani. Como les comenté en una clase previa, este autor dice que hay distintas concepciones, es decir, distintas maneras, depende de qué disciplina lo haga, la definición o qué entiende por lectura va a ser distinta. Está la lingüística, la psicolingüística y la sociocultural. La lingüística solamente tenía que ver con esto, que poder entender el significado de cada palabra, ¿sí? Y poder relacionarlo con el de las palabras anteriores y posteriores. Esto quiere decir que yo puedo decir que dar una oración y decir el significado, qué es lo que me está tratando de decir esa oración. Y él cuestiona este modelo porque dice que cuando uno lee, no solamente está leyendo los significados, sino que también empiezan a entrar en juego otras cuestiones. Y dice, bueno, hay otra concepción que además de la lingüística, incluye lo psicológico, o lo psíquico si se quiere, ¿no? Es decir, que cuando uno se enfrenta a un texto, antes de empezar a leerlo, por ejemplo, ya empieza a formular hipótesis, a decir, bueno, ¿será que me va a tratar de esto? ¿Va a hablar de esto? Tal vez desarrolle sobre tal tema, ¿sí? Al ver los títulos o subtítulos, uno ya va a generándose hipótesis, ¿sí? Y va haciendo inferencias de qué es lo que se puede encontrar en determinado texto, y a medida que va avanzando la lectura también, ¿sí? A todas aquellas personas que por ahí son lectoras de literatura, sobre todo el género narrativo, les va a pasar, ¿sí? O le habrá pasado que uno, a medida que va leyendo una novela, un cuento largo, va diciendo, bueno, este personaje en algún momento va a hacer algo, o va a pasarle tal cosa, etcétera, etcétera, y bueno, eso son inferencias e hipótesis que uno va formulando y la verifica o las reformula, ¿sí? Va descartando, va reformulando, va diciendo, sí, mira, tenía razón, etcétera, etcétera. Por eso, esta es la concepción psicolingüística. Pero dice el señor Daniel Cassani que también hay que tener en cuenta no solamente eso, y no solamente lo anterior, sino que también hay que conocer el género con el que estoy tratando, qué interés yo tengo por esta lectura, ¿sí? Cómo el autor se presenta en el texto, ¿sí? Acá ya estamos hablando de cualquier tipo de texto, si hay conocimientos que me están faltando para poder comprender este texto, etcétera, etcétera. Es decir, dice Cassani que la concepción sociocultural tiene que ver con cómo cada comunidad, ¿sí? Cada ámbito y cada institución, ¿sí? Cada materia, inclusive podríamos decir, hablando a nivel superior, usan el discurso de modo particular. Y la habilidad, ¿sí? O la capacidad que debe tener el sujeto, ¿sí? Es poder conocer eso, justamente. Que conocer todas las herramientas y qué se entiende por esas herramientas en cada ámbito en el que uno se vaya desenvolviendo. Por ello es que el señor Cassani nos dice que cuando hablamos de leer tenemos que entenderlo como un verbo transitivo, es decir, como una actividad que va a requerir que el lector, es decir, ustedes, yo, cualquiera que se enfrente con el texto, no solamente se enfrente y reciba pasivamente lo que le está diciendo, sino que va a tener que manipularlo, ¿sí? Relacionarse con ese texto, ¿sí?
es necesario que yo tenga que acudir a un diccionario, es necesario que tenga que leerlo 2 o 3 veces, es posible que ese texto me lleve a otros textos antes que están en ese texto, ¿sí? O que me lleve a otros textos que están después, ¿sí? Porque dice él que mucho de lo que se lee en un texto, muchas veces no, los problemas de comprensión no tienen que ver con el texto, sino con la formación del lector. Fíjese que es totalmente, es distinto de por ahí de otras maneras de ver la lectura. Básicamente él pone el foco, no tanto en el objeto, sino, es decir, en el objeto libro, sino que pone más la atención en el sujeto que va a hacer la actividad de leer. Esa actividad, ese proceso que voy a iniciar, ¿sí? Exige de mí justamente determinados conocimientos que no tienen que ver con el texto, sino que por ahí tienen que ver con mi formación. Y es por eso que yo les decía que cuando nos enfrentemos a textos y no estamos acostumbrados a este tipo de textos, hagamos este pasaje, si se quiere, por lo que se llaman las facetas de la actividad lectora, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente nos permiten a nosotros relacionarnos con el objeto de una manera un poco más comprometida. Cierto es también que a veces uno no tiene el tiempo, pero bueno, a medida en que uno va encontrando determinadas estrategias, porque esto también tiene que ver con la manera de leer cada uno va formándose su hábito de cómo leer, de cómo resumir, de cómo encontrar información, de cómo utilizar esa información que va necesitando, sobre todo a nivel académico, siempre se lee para un fin, no por gusto. Cada uno va encontrando sus maneras, pero la manera más general de presentar la actividad lectora como un gran proceso que necesita varias instancias, generalmente es esta, que yo ya les he explicado en clases anteriores, que tiene que ver con un primer acercamiento, el de la prelectura, en donde justamente podamos tratar de ver de qué se nos está hablando en este texto, ¿sí? Tiene que ver más con el ojeo, más con ver, hacer hipótesis, conjeturas, ¿sí? Hacernos preguntas, ¿sí? Ver tal vez si hay una consigna de alguna actividad, ver, bueno, de este texto qué es lo que se me va a pedir, etcétera, etcétera. Y luego sí pasar a una lectura general del texto, ¿sí? Y justamente hacerse preguntas, dice, con respecto de lo que uno está leyendo, ¿sí? Y confrontarlo con las expectativas o hipótesis. A mí lo que me funcionaba mucho, obviamente en este contexto es distinto y es difícil, pero estudiar con otra gente, leer textos difíciles con otra gente me sirvió mucho porque generalmente leíamos... voy a hablar de un autor que me costó muchísimo en el nivel en la universidad, que era Walter Miñolo. Segundo año de facultad, no entendíamos ni jota, y entonces nos juntábamos y lo leíamos 1 o 2 párrafos y hablábamos de lo que decía el autor, y bueno, qué me está queriendo decir, y vos qué creés, etcétera, etcétera, y tal palabra, por qué utiliza tal término, y de esa manera pudimos ir afrontando determinados textos que la verdad nos resultaban muy, muy difíciles, y justamente tenía que ver con lo que decía Casani, tenía que ver con que requería de mí otras competencias que tenía que adquirirlas, y tuve que adquirirlas de una manera tal vez más lenta, porque justamente como hablábamos hoy, ese desfasaje hace que yo llegue al nivel superior o universitario no con las competencias que por ahí se exigen. Entonces, es un aprendizaje, ¿sí? Que uno lo tiene que ir pasando e ir adquiriendo la competencia de ser un lector de textos académicos. Por eso que es muy importante que nosotros hagamos relecturas, ¿sí? Tratando justamente de identificar esto, lo que se llaman ideas principales y secundarias, que siempre van a estar supeditadas a lo que yo estoy buscando dentro del texto, ¿sí? Esto es muy subjetivo, ¿sí? O sea, el autor
planteó determinadas ideas, dijo, bueno, lo importante que yo quiero decir es esto. Pero por ahí uno tiene otros objetivos y no le interesan las ideas principales, entonces sus ideas principales van a ser otras, ¿sí? Porque también tiene que ver con lo que uno está buscando con esa lectura. Y por último, estas ideas principales y secundarias yo tengo que poder plasmarlas, es decir, yo me tengo que tratar de quedar con lo esencial, con los planteos esenciales que hace un texto, ¿sí? ¿A través de qué? Bueno, de estas benditas técnicas de estudio, ¿sí? Digo benditas porque siempre se me quejan a mí los alumnos de secundaria. ¿Por qué, profe? ¿Para qué quiere que haga un mapa conceptual? Y son muy útiles. No parecen en su momento, pero después uno se encuentra con que tiene que leer 7 textos para rendir un parcial, y si vos tenés hecho los mapas conceptuales, vos tenés 7 mapas conceptuales que estudiar en vez de 7 textos enteros. Y ya tenés lo más esencial, entonces ya podés recuperar aquello que te esté faltando, entonces completar, si se quiere, esos conocimientos, etcétera, 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 que hacen por ahí, de alguna u otra manera, avanzar en cuanto a las competencias de cada lector. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O Sí, se fueron sí. todos? No, Sí, estamos. profe. Ah, bueno, me alegro. ¿Se comprendió esto? Esto es muy sencillo, esto tiene que ver más con práctica, ¿sí? Conceptualmente no es difícil, ¿sí? Son pasos, si se quieren, que para aquellas personas que por ahí les cueste los textos académicos, es recomendable que lo hagan. Si tienen el tiempo, obviamente, o con los textos que puedan. Por ahí, con el de Marta Marín, es un texto ideal para tratar de trabajarlo de esta manera, porque es un texto bastante difícil y es al que abordaré ahora. Bien, estas diapositivas sí están todas ustedes pueden volver a consultarlas, ¿sí? Y fíjense lo largo que es el trabajo de Marta Marín, no sé si tiene 15 páginas, 16 páginas, una cosa así, y yo me quedé con 3 diapositivas. Obviamente tuve que leerlo 2 o 3 veces, mínima, para poder empezar a identificar ideas principales y poder armarme una especie de, por lo menos lo que a mí me interesa transmitirles a ustedes, o que el texto de Marta Marín pase por ustedes, ¿no? Como le decía, lo que hace Marta Marín es un estudio en el cual dice, ella llega a la conclusión que los alumnos tienden a mostrar ciertas carencias y dificultades a la hora de producir textos, no solamente para rendir una materia, sino también si se les piden por ahí algún trabajo que tenga que ver con la explicación de otros textos, ¿no? Entonces, dice estas dificultades, estas carencias que muestran lamentablemente los estudiantes, deriva en lo que se llama analfabetismo académico, que básicamente consiste en aquellas personas que lamentablemente no tienen el bagaje, el conocimiento lingüístico, retórico, ¿sí? Para enfrentarse a textos académicos. No tenemos las competencias para enfrentarnos a textos académicos. Y ella encuentra la causa en la lectura extractiva, ¿sí? Esa es una de las grandes causas, dice la autora, porque en la secundaria no le pareciera, yo entiendo, ¿no? Nos entiendo, porque soy docente también de ese nivel secundario, que teniendo tantos cursos por ahí con tantas individualidades a cargo, con la misma responsabilidad sobre cada uno, es difícil buscar otro tipo de lectura, ¿sí? Que la más fácil por ahí o que llegue a todos, que nos sales generalmente suelen ser las lecturas extractivas o reproductivas, ¿sí? Por eso hablaba hoy de que hay muchas cosas que para mí
está muy bien, es la crítica y la observación y el estudio que hace Marta Marín, pero en cuestiones de políticas educativas y el sistema educativo en general argentino, a mí me parece que por lo menos acá en el Chaco, que es mi experiencia, nos faltan demasiadas cosas como para pretender que un docente que está mal pago, empezando por eso, logre que sus alumnos sean súper excelentes, ¿sí? Las condiciones que nos dan, las capacitaciones que a nosotros nos dan, no son las mejores. Pero a Marta Marín eso, por lo menos en este artículo, no le interesa. A ella solamente le interesa encontrar, en este caso, cuáles son las causas de este problema o de este analfabetismo académico, y lo encuentra en lo que yo les decía, la lectura extractiva o reproductiva, es decir, se utilizan actividades que básicamente consisten en copiar y pegar información, y eso lejos está de lo que se nos pide a nivel superior, porque se caracteriza siempre por ser analítica, reflexiva y crítica. Se pide a ustedes que piensen, que analicen, ¿sí? Que critiquen, ¿sí? Y eso es el pensamiento conceptual. Y paradójicamente en el nivel secundario esto lamentablemente no se da la mayoría del tiempo. No digo que no se dé, pero la mayoría del tiempo es difícil que se dé. Es por eso que, dice ella, además de eso, más allá de la lectura extractiva, también hay una carencia de conocimientos previos, ¿sí? Es decir, no conocen, por ejemplo, se enfrentan a un texto y no conocen si a qué texto por ahí está respondiendo, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en Jacobson Orecchioni, ¿sí? Si uno lee el texto de Orecchioni, ¿sí? Se llama La subjetividad en el lenguaje, creo, no me acuerdo. Por ahí, si no sabe quién es Jacobson, no va a entender por qué ella está hablando y le está diciendo, usted, señor Jacobson, se olvidó el aspecto subjetivo del lenguaje. Porque obviamente no conoce el intertexto, es decir, no conoce los otros textos que dan origen a este texto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, 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 sí. profe. Perfecto. Y tampoco, obviamente, como no están acostumbrados a determinados tipos de textos, van a desconocer lo que se llaman dispositivos lingüísticos o recursos teóricos, digo retóricos, perdón, propios de cada disciplina, ¿sí? Cada disciplina utiliza determinados términos. Acá, por ejemplo, utilizamos lenguaje, lengua, habla, signo lingüístico, los elementos de la comunicación, la subjetividad, determinados términos, determinados justamente conceptos que uno se los encuentra por primera vez en el nivel superior. Y ella dice que lo mejor sería, tal vez, tratar de desarrollar la interpretación y el pensamiento conceptual. Y ella habla un poquito más sobre la lectura extractiva y dice que el peligro didáctico es justamente es que se confunde recuperar información de un texto con comprensión. A más de uno, tal vez que sea docente, le ha pasado que da una pregunta, el niño o el estudiante pone la respuesta, y si después le pregunto, bueno, pongamos por caso que la pregunta es de qué habla el texto, no sabe qué responderte. Porque justamente lo que hizo fue copiar algo que decía en la pregunta. La pregunta decía, bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué es una célula eucariota? Y va y copia donde dice la célula eucariota es tal cosa. Va y lo copia. Pero no quiere decir que lo haya comprendido, ¿no? Sino que básicamente buscó dónde estaban esas palabras, las extrajo de ese texto y las copió en su carpeta. Ese es el gran problema de la lectura extractiva, dice Marta Marín, porque eso no implica que esté comprendiendo el alumno. Y lo mismo pasa con el pensamiento narrativo, ¿sí? Todos los textos que se dan y la manera generalmente de enseñar, sobre todo en las materias humanísticas, que es donde yo más conozco, está centrado en contar episodios, secuencias, hechos, como si todo fuese una novela o un cuento largo.
Y eso trae como el problema, dice, el problema de que no establece relaciones. Entonces, cuando uno se acerca a un texto académico, no tiene, tiene muy poco por lo menos, de hechos, de secuencias, de historia, sino que tiene más de desarrollo conceptual, ¿sí? Te dan definiciones, caracterizaciones, ¿sí? Reformulaciones, citan a otros autores, etcétera, etcétera. No se nos está contando una historia, sino que se nos está hablando conceptualmente y teóricamente, y eso es un problema. Eso es un problema, el hecho de que justamente en el nivel secundario todas las actividades no solamente sean de lectura extractiva, sino que la lectura que predomine sea aquella que alienta el pensamiento narrativo. Entonces, dice la autora que lo que hay que hacer es abogar por un pensamiento conceptual, que es aquel pensamiento que nos permite establecer relaciones entre ideas, entre conceptos, ¿sí? Presente no solamente en el texto que estoy leyendo, sino en otros textos, ¿sí? Eso es lo que uno trata a veces de lograr con estas preguntas que le hace, ¿no? Si tratar de ponerlos en situaciones de problema, que traten de ejemplificar cómo le pueden servir determinados conceptos, etcétera, etcétera. Y es lo que se tiene que buscar, ¿sí? Básicamente el pensamiento conceptual, a diferencia del pensamiento narrativo, que es lineal, el pensamiento conceptual no es lineal, sino que lo que hace es establecer vínculos con diferentes tipos de textos, de ideas y de conceptos, ¿sí? Y esto, dice, implica un cierto dominio de un campo de saber, y para ello es necesario comprender las explicaciones de determinado campo, ¿sí? Y poder proporcionar, ¿sí? Dialogar con los textos. Y por eso no es tan sencillo, ¿sí? No es sencillo justamente por este desfasaje que decíamos hoy al principio de la clase, que se da mucho en el nivel secundario y el nivel universitario. Bien, hasta aquí. Preguntas. Todo bien, por lo menos es lo que tuvimos que hacer la tarea con respecto a todo lo que estuve diciendo. Bien. Algo que quieran comentar. Ahí veo que Valeria, no sé si seguís acá. Sí, profe, sigo. ¿A qué te referías con esto de diferentes metodologías de estudio? Hoy cuando hablaba de la lectura académica y comentó su experiencia con su compañero de un texto puntual, es cuando uno va leyendo diferentes materiales, tiene que ir implementando y va probando diferentes estrategias para una mejor comprensión. Muchas veces no es la misma que el compañero de estudio que a veces tiene. Claro. A Sí, eso. sí, totalmente. Me refería cuando usted comentó su experiencia con ese texto. Sí, claramente, sí. Ahora lo comprendo. Y sí, y además uno a medida que va avanzando y enfrentándose y trabajando los textos, va adquiriendo necesariamente más complejidad en su pensamiento y en su manera de interpretar, ¿sí? De comprender. Exacto. Y es quizás también lo que por ahí le pasa a nuestros alumnos de la secundaria, cuando terminan la secundaria y van a un nivel superior, donde Claro. todo, la relación con el otro es distinto, la relación con el material de estudio es distinto. Son muchas cosas que le pasan a los ingresantes. Sí, 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 totalmente. Marta Marín, aquellos que hayan leído su texto sabrán que ella propone una alfabetización temprana, dice. Alfabetización académica temprana, creo que es el término correcto, que es justamente empezar a trabajar ya en los últimos años, sobre todo en el último año secundario, más textos expositivos, argumentativos, fomentar más el debate, la discusión de ideas, ¿sí? Porque justamente de eso se trata, ¿no? Más allá hay un campo disciplinar que uno tiene que conocer, también tiene que tener la posibilidad y la capacidad de cuestionar, de ser reflexivo,
y eso justamente se genera con otro tipo de actividades que no tengan que ver tanto con una lectura extractiva o con el comentario, si se quiere, de determinados hechos y nada más. Profe, ¿y de ser críticos también? ¿Cómo? De ser críticos también podría ser, porque hoy nuestros adolescentes están como muy con el facilismo a la orden del día. Buscan la información en Google, como usted decía hoy, y el primer link que salga es lo que copian. Claro, sí. De hecho, me ha pasado a nivel superior encontrarme con eso, ¿sí? Encontrarme con que se copia lo primero que encuentran. Lo primero que Profe, encuentran, ¿sí? Decime. la otra vez la profesora de Psicología General nos comentaba que también da clases en un nivel académico universitario y que sí, quizás el pensamiento de los ingresantes o los que están en años más iniciándose, digamos, no tenían un pensamiento tan conceptual, sino que era mucho más de lo narrativo, y que ella le daba mucho significado a eso porque decía que en esto de lo narrativo había mucho del sentido común de los jóvenes. Ella rescataba en parte y le daba una importancia mayor a eso. No sé qué opina usted al Sí, respecto. no, totalmente. Ustedes tienen que pensar que la primera manera de comunicar algo ha sido la narración, o sea, es lo primigenio, digamos, si se quiere, en el ser humano, ¿sí? Contar historias, Claro, experiencias. se refería a la llamada guitarreada en los exámenes, ¿viste? Estábamos hablando de eso y que ella lo posicionaba de esa manera. Decía que en ese guitarreo había mucho de lo teórico, pero expresado distinto quizás. Claro, bueno, lo que pasa es que justamente tiene que ver con eso. Ahora me hiciste acordar a un parcial que tuve ahí que está Valeria, conocerá la materia grupos e instituciones. Instituciones. Sí, bueno, me pasó en un final a mí que nos habían dicho que justamente el final, porque habíamos regularizado, la regularizamos con 10 a la materia, re bien la habíamos hecho. En el final nos habían dicho, o nosotros entendimos muy mal, nos dijeron, preparen una planificación y justifíquenla. Y tienen que venir, traen la secuencia didáctica, hacen la exposición y se van a su casa. Son 3 preguntas. Una cosa así nos dijo. De a 2 teníamos que hacer. Nos presentamos mi compañera y yo en el primer llamado, ni bien termina en diciembre del cursado. Nos presentamos prácticamente sin estudiar, porque obviamente habíamos hecho la secuencia didáctica, estaba bien fundamentada, etcétera, etcétera, y nos llegamos al examen y nos empieza a preguntar sobre autores, qué dice Díaz Barriga o Díaz de Barriga, no me acuerdo cómo se llama el autor, qué dice Alcalá, qué dice, no sé, Edith Ludwig, qué sé yo, nombra varios autores, obviamente, en distintas preguntas, y nosotros, obviamente, con un poco los que nos acordamos de la lectura de la cursada, y otro poco también sentido común. Fuimos respondiendo, hasta que llegó un momento en que la docente nos dice, vamos a parar acá. Dice, los voy a probar a los dos. Primero porque ustedes tienen promedio de 10, es evidente que ustedes hicieron un muy buen cursado, pero se presentaron acá a guitarrear. Y no está mal, dice. El problema es que a nivel académico, nos dice, tal vez por ahí algunas de ustedes, estas cosas que ustedes están diciendo son puro sentido común, tal como estaba hoy comentando la compañera, pero tiene un sustento teórico, y ese sustento teórico es lo que como profesionales nos van a diferenciar para justamente dar fundamento a lo que hacemos el día de mañana. Terminamos aprobando, pero sí, tal como Flavia, vos era la que estabas comentando, ¿no? Sí, profe, sí. Sí, pero tal como exactamente coincido con lo que dice la profesora, que tiene un valor porque tiene que ver con los recursos de cada uno y tiene que ver con que hay comprensión del otro lado. En la medida en que yo pueda guitarrear, si se quiere decir que primero tengo la intención de aprobar, segundo, que algo comprendo, ¿sí? Y tercero, que tengo la capacidad del lenguaje
puesta en funcionamiento en ese momento con todos mis recursos para justamente atravesar o llegar a ese objetivo. Entonces no son datos menores, ¿sí? Sí es cierto que uno pretende que en la formación o que los profesionales que formemos tengan los fundamentos teóricos, una base sólida de fundamentos teóricos para que el día de mañana, cuando realicen una planificación, realicen una intervención psicopedagógica, tenga justamente un cierto basamento teórico que justifique lo que estamos haciendo. Porque tampoco es que uno toca todo el tiempo de oído. No sé si se me comprende. Lo comparto, comparto que es muy valorable justamente el hecho de que de la guitarreada, por hablando mal y pronto, ¿no? Sí, yo lo escuchaba y lo iba relacionando con lo que habíamos comentado en la clase anterior, por eso lo traje a colación, pero sí, coincido plenamente con usted de que deberíamos manejar este concepto, digamos, profesional. Claro, sí, llega un momento. A ver, también tiene que ver esto con un montón de cuestiones. No sé si alguno ha visto, yo creo que muchas cuestiones que nos pasan a nosotros los que somos docentes tienen que ver, por un lado, obviamente, con nuestra propia práctica, con lo que nosotros hacemos con esa práctica, con lo que la sociedad hace con nuestra práctica. Fíjense que, no sé, creo que ayer fue que salió una diputada del PRO y básicamente ninguneaba a todos los docentes. La leímos y nos causó indignación a todo el colectivo docente. Claro, bueno, imagínense, son varias patas que entran en juego en cuanto al valor que tiene la docencia hoy en día. Por lo menos hablando de nuestro país, ¿no? Hay malas capacitaciones. También nuestra formación en nivel superior no es la mejor, ¿sí? Por más que uno destaque el gran esfuerzo que representa tener la posibilidad de educarte en una institución pública en la que no tengas que pagar un ingreso, no tengas que pagar examen, no tengas que pagar matrícula, más allá de que uno rescate eso, eso no quiere decir que la calidad esté garantizada, ¿sí? Yo siempre me acuerdo del documental, y obviamente estamos a años luz porque tampoco tenemos un sistema o un estado que tenga como centro a la educación. No sé si alguien vio el documental de la educación en Finlandia. Sí, lo vimos hace un tiempo. Bueno, ese documental te muestra que hay un estado que dijo, más allá que obviamente tiene recursos, es un país primer mundo, son poquitos habitantes, no tienen pobre, imagínense, porque es tan poca la población y todos tienen trabajo, etcétera, etcétera, todos bien, pero el Estado dijo en un momento, paremos acá porque tenemos que darle bola a la educación, y puso como centro, hizo una reforma educativa profunda, y ese documental, aquellos que no lo hayan visto, se les recomiendo, no me acuerdo cómo se llama, muestra el valor que se le da desde la sociedad y obviamente desde el Estado a la educación, y cómo eso exige o termina exigiendo que no cualquiera va a ser docente. Porque inclusive está vista como societalmente como carrera de descarte. Sí, de gente que ha fracasado en otras carreras, o sea... Claro, exactamente lo que dijo esta señora. Sí. Está ese discurso como si que ningunea nuestra de profesión. Gente mayor. El documental es el de Michael Moore, un director muy conocido. ¿A ese se refería usted? No, sí, creo que no me acuerdo si es ese, porque creo que el que vos decís es el de Superman, o algo así, que se llama, no me acuerdo. Capaz que sí, debe ser. La verdad que no me acuerdo porque yo lo miré hace años. Pero me acuerdo sí que me marcó. Yo lo vi también. ¿Cómo? Que también lo vi hace un tiempo atrás. Claro. Pero bueno, si uno lo busca, educación documental, educación Finlandia, seguramente le va a aparecer, y tal vez sea el de Michael Moore. Pero justamente, fíjense lo que dijo esta señora, impresentable, con respecto a los docentes, pero también de alguna manera está representando, esa señora fue elegida, ¿sí, no? Y está representando una porción de la población que lamentablemente reproduce, justamente hablando de sentido común, ese sentido común instalado.
Eso hay que desterrar. Hay ciertos sentidos comunes que están bien, hay ciertos sentidos comunes que no están bien bajo ningún aspecto. No se puede seguir avalando que los docentes son unos vagos que no quieren trabajar. Hoy lo leía a Carlos Escliar, profe, que decía que las palabras de ella solo alimentaban la enorme grieta que ya existía entre lo que son las familias y la comunidad docente. La verdad que si uno se pone a pensar toda la significancia que trae ese discurso, sí, hablamos de digamos, una mirada hacia la docencia que nos deja en un lugar tan desfavorable. Claro, sí. No, da para largo. Y como bien dice ahí Agustín, usted tiene en otra clase y discúlpenme por la demora y lo largo que se hizo esto y por ahí como yo me voy para otros lados, pero bueno, por ahí estos temas tan buenos, por ahí discutirlos también, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por estar, gracias Agustín. Espero, les deseo éxitos. El jueves voy a estar disponible ante cualquier pregunta que ustedes me hagan. Y éxitos en el parcial y otros parciales si llegan a tener. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos la próxima.